La inflación más alta en 28 años y el poder adquisitivo que no paró de caer en toda la gestión de Mauricio Macri. Bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Hoy tenemos un programa muy completo con todos los columnistas de este programa, con 3 invitados muy importantes, con una mesa de debate económico como estamos realizando en Esto Recién Empieza, que vamos hasta las 12 de la noche y con un eje principal que tiene que ver con la economía. Vamos a hablar también de política, de lo que está pasando en Rosario, de distintos temas de la semana. Vamos a hablar también de la salud en la provincia de Buenos Aires y de cómo viene un poco la reestructuración de un estado que quedó destrozado, con una inflación que fue la más alta en 28 años, que hizo que pierdan el poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras de la Argentina hasta un 20% y casi como un plan sistemático de pérdida del poder adquisitivo y de indexación de toda la economía corriendo al son de lo que fue una inflación que no paró de crecer y que tuvo picos muy altos. Acá lo tenemos, 53,8%, la inflación de todo el 2019 y la inflación de la última gestión de Mauricio Macri. Esto se conoció hoy a las 4 de la tarde con este dato, el 3,7% de diciembre de 2019. Claro, todo el rezago, todo lo que quedó de los aumentos del macrismo, de ese 2019 tan complicado, con tantas devaluaciones, y después de un 2018 que fue en la misma sintonía. Prat-Gay, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Hernán Lacunza, Guido Sandleri, responsables de una economía que no pudieron domar, con un líder de Juntos por el Cambio que dijo y que llegó al gobierno diciendo que la inflación era lo más fácil de sacar de la Argentina. La inflación es muy difícil de eliminar, pero la inflación que deja Mauricio Macri es aún más difícil de eliminar. La economía quedó muy indexada, muy atada a cómo suben esos precios, a cómo sube la inflación general, y eso es lo que tiene más complicado el gobierno entrante, el gobierno de Alberto Fernández, porque lo que deja Mauricio Macri no es fácil de desanudar, y de hecho lo que más perjudicó la inflación es la salud económica de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. En otra época había una inflación estabilizada, alta, claro que sí, pero que acompañaba a las paritarias, por ejemplo, o que no era la inflación general más alta de algo que vamos a hablar hoy, los medicamentos, de cómo subían los medicamentos, o de los alimentos. Bueno, en estos años pasó lo contrario, una inflación desbocada, cada vez más alta, casi 300% en toda la era Mauricio Macri, y con el poder adquisitivo de los trabajadores, en realidad las paritarias muy por debajo, y encima el desempleo creciendo. La principal, o uno de los principales errores, fue ideológico del gobierno, que quería unas metas de inflación, algo que parece muy técnico, pero que no funciona en economías como la Argentina, o como cómo venía la Argentina, algo que se lo decían a los funcionarios de Mauricio Macri, que prefirieron no escuchar, prefirieron ciegamente ir con la receta que tiene en la cabeza Mauricio Macri y estos economistas neoliberales que les mencionaba antes, y que así lo anunciaba Alfonso Prat-Gay, llegando a lo que el gobierno anterior decía el mejor equipo en 50 años, 53,8, la inflación de 2019. Esto decía Prat-Gay sobre el plan antiinflacionario de Mauricio Macri. La herencia que recibimos nosotros empieza en el 30%. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Para el año siguiente, un rango entre el 12 y el 17%. Para el año siguiente, un rango entre el 8 y el 12%, para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. 5% el error por 47%, casi 50% de error el de Prat-Gay, el de Sturzenegger, Caputo, Dujovne y todos los que conformaron el equipo económico de un Mauricio Macri que siempre fue muy cínico con este tema, porque decía que era muy fácil y hasta decía que iba a ser el principal problema que iba a resolver de la Argentina. Muy cínico, y como a Messi le faltan adjetivos cada vez que Macri hablaba de economía, no se podía creer, y siempre apuntaba a lo mismo, a que el poder de compra de los argentinos y las argentinas fuera cayendo cada vez más. Claro, no podían poner
paritarias negativas. No podían hacer que los trabajadores ganen menos si no era con esta herramienta. La herramienta de la inflación que solo en 2019 llegó casi al 54% y muy al límite de que fuera una catástrofe mucho mayor. Todos los economistas decían, si pasa el 55% de inflación anual, se espiraliza y se puede ir a una hiperinflación. Una hiperinflación a la cual estuvo cerca la Argentina y de hecho si fue la inflación más alta en 28 años es porque previo a eso hubo una hiperinflación. ¿Quién decía esto? Carlos Melconian, por ejemplo. Llegó a decirlo abiertamente y era quien asesoraba a Mauricio Macri y después al final estaba en contra de sus medidas. Pero hay mucho para analizar de ese número, de estos números. 54% de inflación y 4%, 3,7% de inflación en diciembre. Estefi, tenemos más datos. Buenas noches, ¿no? sí. Lo que traje para que veamos, porque decías vos, casi 300% de inflación acumulada en los últimos 4 años, le traje un repaso de qué pasó año a año, porque Claro. vos viste que escuchamos a Prat Guy decir iba a ser el objetivo que en 2019 llegásemos a un dígito de inflación. Bueno, mira lo que pasó a lo largo de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. A ver. El primer año llegó con los tarifazos 40,6%, no había INDEC en ese momento porque sabes que hubo una emergencia estadística, entonces no tenemos todos los datos del INDEC, pero esto es el promedio de las provincias. Acá es donde el gobierno decía, no me acuerdo si era González Fraga, que esto no, los tarifazos no iban a impactar en la inflación. Sturzenegger lo dijo, Sturzenegger lo dijo, mirá. el propio presidente del Banco Central decía que no había relación, después empezaron a decir que los precios regulados, ¿te acordás que así Claro. le llamaban a los tarifazos? 2017 fue el único año que pudo descansar un poquito, pero 25% igual. 25 de inflación, 2018 47,6%, sabemos que 2018 fue el año en el que la Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional Sí. y además de eso tuvo consecuentes corridas cambiarias que fueron, podemos decir, el motivo principal del aumento de los precios durante ese año. Y 2019, bueno, ya en 2018 había sido la inflación más alta desde 1991 y pasa a un salto aún más grande en 2019 hasta los 53,8%, que fue lo que conocimos hoy, el dato que conocimos hoy. Cuando descompones este 53,8%, lo que más sube y es impactante está en el rubro de salud y ahí particularmente son los medicamentos los que más suben. En un Medicamentos. instante, Steffi, vamos a estar hablando con Daniel Golián, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dice que la provincia no solo quedó destruida, sino que aparte esto, lo que más suben son los medicamentos, entonces es a él, al Ministerio de Salud, no solo de la provincia, de toda la nación, que hay, bueno, más urgencias para ver, ¿no? En la próxima placa que te muestro, ahí está el casi 300%. Vos decís, ese 40, ese 25, ese 47, ese 53, mirá lo que te da. 293,4% de inflación acumulada. Mauricio Macri se iba, o por lo menos los primeros tiempos decía, nos vamos con un solo dígito. Bueno, se fue con 3 dígitos. Con 3 dígitos y de los más altos. ¿Cómo le pifian por tanto? Por Dios, ¿cómo hace, bueno, estos economistas que veíamos diciendo que había 5% para 2019? Tengo después para contarte Sí. algunos datos sobre cuáles fueron los rubros que más subieron en la gestión de Mauricio Macri. Me gusta porque es lo que hay que ver cómo queda desfasado justamente la canasta de los argentinos y las argentinas. Si lo que más les cuesta son los alimentos y los medicamentos, entonces a los que más les cuestan es a los que están más abajo. ¿Me das un mínimo pantallazo y después lo repasamos? Tengo para mostrártelo bien, si ahí querés? en esta próxima placa, lo que más aumentó, y acá hay que decir que está entre diciembre de 2016, o sea, falta todo de 2016, es un relevamiento que hace Elipsis, la consultora Elipsis, esto es electricidad, gas y otros combustibles por los tarifazos, justamente 379%, y te falta un año sumarle acá, ¿no? Como Sí, para que sí, tengas sí. una idea, porque la verdad es que las consultoras también tuvieron una dificultad para hacer este relevamiento. Productos medicinales y equipo para la salud, acá tenés casi 300% también de suba acumulada, un Fuerte, poco más. fuerte, y cada una de las cosas que vamos viendo durante el resto del programa. En combustibles ahí es donde les digo, como la negociación con las petroleras dolarizó o indexó el precio de la nafta, a partir de ahora viene una negociación complicada también, porque las petroleras dicen yo negocié esto. Con la salud, les decía, ahora lo vamos a ver con Golián porque está muy complicada la salud de los argentinos, para decirlo de Sí, alguna tenés manera. todo, telefonía, vehículos, leche, mirá, productos lácteos y huevos, más de 200%, café, té, yerba, cacao, más de 200%, aceites, más de 200%, es decir, no solamente
solamente se encareció la canasta básica, sino absolutamente todos los gastos que tiene una familia, y ahí tenés directamente la suba de la pobreza y la indigencia. Las consultoras que miden consumo dicen, y esto era antes de la última devaluación, que la mitad de los argentinos usa la mitad de su dinero en alimentos y en productos de higiene, sobre todo en alimentos. Entonces, si los alimentos suben más que la inflación o suben tanto, bueno, ahí a los que más le pega, obviamente, es algo que siempre dijimos en este canal, que siempre lo resaltamos, que no es lo mismo cualquier numerito de inflación. Hay que desagregar lo que hay, pero claro que el número grande es lo que dejó muy en offside a Macri y a todo su equipo económico que venían a salvarnos de ese mal que tenemos los argentinos. Bueno, el archivo los condena, y si hablamos de archivo, el que más sabe, el que más busca y el que más encuentra es Lautaro Maislin. Lautaro, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches. Gracias por los piropos. Creo que estás un poco exagerando. Lo decía Estefanía recién, el año pasado 47,6 fue la inflación más alta en 28 años desde 1991, y ahora el gobierno de Cambiemos supera esa marca con 53,8. ¿Querés ver qué decía Mauricio Macri junto a los funcionarios a la hora de llegar al poder? Dale. Acá hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. Y la inflación es una gran estafa. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Ahora es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Con respecto a la inflación, octubre, acordate, nosotros estamos viendo una desaceleración de precios. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. La moneda no tenía valor porque emitía en pesos sin respaldo. Por eso es la inflación. La pregunta que se hacen todos, Sí, ¿en cuánto tiempo? El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor, y el año que viene va a ser de crecimiento absoluto. Claro, ahora, nosotros vamos a bajar esa inflación y la gente tiene que saberlo. La estamos, pero peleando exactamente con el plan que decíamos que la íbamos a pelear, y hacia el segundo semestre se va a ver la primera, el primer indicador claro de que empieza a bajar y después no tiene que subir nunca más, y eso es lo que nosotros nos comprometimos como gobierno a hacer. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Bien, de papelones y malos cálculos, Lautaro. Sí, Darío, y los cálculos también estaban bastante mal para Carrió, porque hablaba de un tercer semestre ahí en el archivo. Matemática No sé básica, sí, cuántos meses tienen los años para Elisa Carrió, y ese archivo de Mauricio Macri en campaña diciendo la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar, lo condenó. Y el del final también, Darío, si la inflación no baja es culpa mía, decía el presidente Mauricio Macri, y efectivamente así fue. Podrías hacer una película de 2 horas y media, lo resumís en un archivo cortito justamente para resumir, pero González Fraga, Prat Gay, Nicolás Caputo, Luis Caputo, todos que siempre agoraban que la inflación iba a bajar, ayudados por muchas consultoras, y después no se daba. Y algo que, de hecho, lo veíamos a un Marcos Peña, primero muy joven, hace 4 años en la gestión son un montón, y después el último archivo que pusiste es de hace 6 meses, nada más. Es de hace muy poco, es del gobierno de Mauricio Macri, el que decía que si no baja es culpa mía. Ese sí. fue una mesa de periodistas, creo que fue en el año 2016 o 2017, cuando aún el gobierno de Cambiemos tenía la expectativa de bajar la inflación. Ya el año pasado, en los últimos meses, el presidente había dicho que fueron demasiado optimistas con el tema de la inflación. Claro, sí, ya ahí con barba y mucho más cercano en el tiempo. Igual le pifió. En un rato vamos a hablar con Eduardo Barcesat sobre el tribunal ético que se está conformando, o que se conformó en la Argentina, para ver justamente cómo hubo persecución política. Vamos a hablar con Jorge Alperín sobre cómo ve un poco la política hoy, y ya está sentado Daniel Golián para hablar de eso, de la salud en la provincia de Buenos Aires. Es un síntoma de cómo está la salud en todo el país y de los problemas que quedaron. Pero les decía, recién mostrábamos a los economistas del gobierno anterior que decían que iba a bajar la inflación, que decían que las cosas iban a estar mejor, y le pifiaban. Bueno, siguen opinando desde donde están ahora y despertando nuevos conflictos.
Y uno de ellos fue Hernán Lacunza, el último ministro de Mauricio Macri, el que instaló el límite a la compra de dólares, que fue ministro de la provincia de Buenos Aires y que empezó a polemizar con Axel Kicillof, el gobernador, que explicó ayer, también economista, cómo la provincia de Buenos Aires o cómo María Eugenia Vidal dejó con muchos problemas para pagar esa deuda y por eso quiere el gobierno de la provincia y de muchas provincias encarar negociaciones y patear algunos de los pagos porque no hay plata, es lo que dicen. Vamos a escuchar lo que decía hoy en Radio 10 Axel Kicillof y después lo analizamos. Y después de 4 años de macrismo en la provincia, efectivamente, como ocurrió a nivel nacional, dejaron una situación desde el punto de vista financiero insostenible. Pero ahora parece que todo ese desastre, ese capítulo desastroso de una ola, de un ciclo de sobreendeudamiento, y en el gobierno anterior también default, en términos de que se quedaron sin posibilidad de pagar y reperfilaron. Todo eso se borró y ahora parece que al medio asumir es un problema del Ministerio de Economía Nacional, del Ministerio de Economía o del gobierno provincial y la verdad es que la cosa es exactamente al revés. Ayer mostramos los datos de cuánto tiene la provincia de Buenos Aires, de cuánto tiene que pagar y de cuánto se endeudó María Eugenia Vidal y por eso están problemas la provincia de Buenos Aires y muchas provincias y a nivel nacional también, porque el gobierno de Mauricio Macri es el que más endeudó a un país emergente en las últimas décadas y eso es lo que genera un problema y lo que se va a negociar de acá al segundo trimestre se espera con el FMI, con todos los fondos que pusieron plata en la Argentina sabiendo que podía ser impagable. Y Hernán Lacunza fue parte de ese endeudamiento, de ese equipo de endeudamiento, tal vez el menos responsable a nivel nacional, pero sí en la provincia de Buenos Aires, y hoy optó por cruzar a Axel Kicillof en las redes sociales. En Twitter, vamos a ver qué es lo que tuiteó el economista Hernán Lacunza. El crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la provincia lo recuperaron a fin de 2015, claramente empezó a endeudarse ahí un poco más las provincias, Argentina volvió a ciertos mercados y terminaron de perderlo después de las PASO. Después eso fue antes de pagarle a los fondos buitre todo lo que pedían, eso es lo que hizo Alfonso Prat-Gay. Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras, opina el último ministro de Economía, ministro de Hacienda de Mauricio Macri, que en 3 tweets, en un hilo de Twitter, como se dice, terminó de cruzar al gobernador Axel Kicillof. Ahí, ministro contra gobernador. La deuda actual de la provincia, unos 11.000 millones de dólares, flotante incluida, es algo inferior a la de fines de 2015. Ayer repasábamos un poco cómo estaba comprendida esa deuda con Fernando Alonso y dice, y unos 1.800 escondidos en las estadísticas públicas, 900 millones con el Vapro, 600 millones a proveedores, 100 millones a municipios, 100 millones de dólares. Parte de la deuda que decía que Hernán Lacunza que deja en la provincia de Buenos Aires o que tiene que enfrentar el gobernador Axel Kicillof, que lo que pasa en la provincia va a ser muy simbólico, muy importante para el resto de renegociaciones de deuda y de pagos de deuda de las provincias. Y el tercer segmento del texto del economista Hernán Lacunza dice: aún si no quisiera computarse la deuda oculta de 2015, en estos años habría aumentado 1.800 millones de dólares, unos 100 millones de dólares por habitante. En igual lapso se hicieron obras por 6.000 millones, el doble que en el mandato de Scioli. Eso es lo que puso Hernán Lacunza hoy, así salió a cruzarlo a Axel Kicillof y el gobernador, que había hablado ayer en su conferencia con el ministro de Economía, Pablo López, y hoy habló en Radio 10, dio detalles sobre esto. Pero vamos a ver justamente con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que cómo quedó la provincia y sobre todo cuál es la deuda más importante que tiene la provincia, que supongo que Golián me contestará que en el tema de salud, que de eso estuvo también encarándose el último mes. Daniel, muchas gracias por venir. ¿Cuánto de la deuda que tiene que ver no con lo financiero, no nos metamos con esa parte tanto más técnica, pero cuánto de esa deuda está hoy en lo que tiene que ver con tu gestión, con el Ministerio de Salud? Si hablamos de la situación financiera del Ministerio, tenemos una deuda consolidada de 6.000 millones de pesos de deudas a proveedores que tenían 2 o 3 meses de atraso en agosto y después de las PASO se dejó de pagar. Se dejó de pagar, sencillamente se dejó de pagar. El IOMA, una cifra similar, unos 6.500 millones de pesos
de deuda con los proveedores y prestadores, y el Incluir Salud, que es un programa cuyos fondos vienen de la Nación a las provincias, a las diferentes provincias, le deben a la provincia entre 1.800 y 1.900 millones de pesos. Así que nosotros tenemos atrasos concretos con proveedores de servicios de salud, llámese diálisis, rehabilitación, prestadores de todo tipo, ¿no es cierto?, de internación, hospitalarios, ambulatorios, medicamentos, etcétera, casi 14.000 millones de pesos de deuda consolidada, ¿no? Cuando tomamos el ministerio. Más y o eso menos. es, no arranca la rueda si tenés una deuda tan importante. No, obviamente que nos estamos sentando a negociar con todos los proveedores, con todos los prestadores, porque hay un entendimiento de que es una situación insostenible. Entonces nosotros lo que estamos planteando, con una buena receptividad hasta el momento, con algunos tuvimos un poquito más de fricciones, pero ya se está acomodando, pienso yo. Vamos a ir cumpliendo y honrando todo lo que es de acá a futuro y viendo cómo vamos recuperando, porque nosotros vamos a pagar, siempre pagamos los platos rotos que nos dejan. Este es un gobierno que viene a reparar todo lo que se rompió. Pues nosotros estamos hablando acá de plata. Ahora, se desarmaron procesos de salud. Entonces, no es solamente que vos hoy, si tuvieras la plata, no es que ponés hoy en marcha el proceso, para ejemplificarlo. Que falten vacunas, dosis de vacunas a mucha gente en la población, en la Argentina, no implica solamente, como hizo Ginés González García los otros días, lo primero que hizo, liberar dosis que estaban atrapadas en la aduana. Ahora, después hay que poner en marcha un montón de procesos que hasta 2015 estaban automatizados y que ahora se degradaron. Faltan vacunadores, que eran de programas nacionales y provinciales y no están más. Falta instalar cadenas de frío, que si no tenés cadena de frío, se degradó la cadena de frío, hay que comprar heladeras para que funcionen. Tenés que retomar toda una logística, tenés que retomar una cultura. Gente que fue una vez, 2 veces, 3 veces, no estaba esta dosis, vuelva mañana, vuelva la otra semana, va perdiendo la cultura. Todo esto son encadenamientos que son procesos que se ganan con el tiempo y se pierden también. ¿Qué tiempos pensás vos que...? Mira, nosotros en el tema vacunas, por ejemplo, el sarampión, que es la emergencia hoy que tenemos en términos de emergente, ¿no? Qué locura, perdón, Daniel, ¿no? Que volvamos a hablar de sarampión. Sí, 19 años sin sarampión, volvimos a tener sarampión, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires es la provincia con más casos, 85 casos de los 105 casos que hay a nivel nacional. Los otros 20 son en capital. Entonces, en un mes, nosotros las coberturas de vacunas que teníamos en los chicos entre 6 meses y 11 meses, y en los mayores de 6 años, todos los adultos, hasta los que nacieron en el año 65. Es decir, nosotros los que nacimos antes del año 65 ya no necesitamos, ¿no? Todos esos sectores estaban muy subvacunados, en coberturas de 30, 27%, y ahí está circulando el virus, en esos sectores. Entonces, ¿qué hicimos? Fíjate, en los lugares donde está circulando el virus, hoy región sanitaria de la provincia de Buenos Aires, quinta, sexta y séptima, básicamente en los municipios de La Matanza, Moreno y Merlo, y ahora aparecieron algunos casos en San Martín, ahí que está circulando el virus, esa población que estaba con un 27, 30, la duplicamos en 10 días, la cobertura, duplicamos la cobertura, es decir, pusimos vacunadores, pagamos horas extras, montamos servicios en conjunto, obviamente, con los intendentes, con los secretarios de salud, con la comunidad que participa mucho en este tipo de cosas. Y en el lapso de un mes, mes y medio, a este ritmo, vamos a tener cubierta toda la población. Ahora esto es ir a hacer en 10 días lo que no se hizo en años. ¿Y cómo encontraste en general todo, más allá del plan de vacunación? Estabas enumerando algunas cosas, pero ¿y qué es lo más duro que viste? Hay un deterioro importante en todo lo que es infraestructura. Lo único que recibimos del gobierno anterior fueron unidades sanitarias hechas bajo un programa que se llama AMBA. Buenas unidades sanitarias, las vamos a continuar y las vamos a mejorar en cuanto a orientación. Y la reforma o refacción de 53 guardias, solamente la parte de la guardia, de los hospitales. El resto de los hospitales en muy mala situación. ¿Qué es, mala situación? ¿Qué es lo que ves que...? Cuestiones de infraestructura serias, severas, electricidad, gas, agua. Te doy un ejemplo, el Instituto Biológico de la provincia de Buenos Aires. El Instituto Biológico de la provincia de Buenos Aires tenía un potencial y producía hasta el año 2015 entre 300 y 360 millones de comprimidos por año. En estos momentos está produciendo 30. ¿Por qué?
no se pagó ningún mantenimiento de la compresora, las blisteras, es decir, los equipamientos para hacer medicamentos, no se compraban los insumos, el plástico, el aluminio, la droga base de cada medicamento, los excipientes. Entonces, ahora tenés que ir a contratar un servicio, hacer el mantenimiento, levantar las máquinas, eso te demora por lo menos 4 o 5 meses, pero no un tema de burocracia, es los tiempos que te dan las empresas para hacer ese trabajo, Sí. para poder producir eso. Tratamiento del cáncer de vejiga, 2.000 dosis necesitamos por año. Se dejó de hacer y se compra una empresa que la produce en Japón, único proveedor. 480 millones de pesos estamos gastando en esto. Y a nosotros hacerlo en el laboratorio no salía ni 4. Claro, sí, pero preparación y simplemente un proceso. No, porque tenemos el know-how, tenemos la gente que sabe hacerlo, está parada sin trabajar esa gente. Bueno, ahora estamos en un plan a 4 años que contempla un primer periodo de 6 meses a 8 meses para poner la potencialidad máxima de lo que tenemos ahora, y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos hemos reunido esta semana para conseguir créditos, no pedimos subsidios, pues esto se paga solo. La producción de medicamentos, que hoy vemos que tenemos problemas, los precios, todo lo que ha aumentado en estos 4 años, 480 millones de una sola cosa que tenemos capacidad de producir y que se le está pagando al sector productor privado extranjero, ni siquiera nacional. Son divisas que se van del país. También está con nosotros Fernando Soriano, después vamos a hablar de la actualidad en Rosario, que hay una grave situación, pero lo sumamos para hacer una pregunta al ministro Fero. Ches, le quería preguntar si a un mes de gestión ya tienen un análisis un poco de la salud de la población, sobre todo quizás pensando en la población infantil, ¿no? Que 6 de cada 10 chicos en el país pasa hambre. Si ustedes ya tienen analizado más o menos cómo se ve reflejado eso en los barrios y en la salud de los pibes, qué es lo que se están encontrando como consecuencia de la mala alimentación o directamente del hambre. Nosotros tenemos ese diagnóstico de entre 5 o 6 chicos en la provincia de Buenos Aires no se están alimentando correctamente. Por lo cual, esta semana ya pusimos en marcha, en conjunto con la Dirección General de Escuela de la provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Hambre Cero en la Argentina, que se ha alargado conjuntamente con todos los organismos pertinentes del Gobierno Nacional, y también con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que se llama así en la provincia de Buenos Aires. Ya comenzamos en varios municipios, en particular ayer empezamos en varios barrios de Lomas de Zamora, en las escuelas a medir chicos, y empezamos a través de un trabajo que se hizo en base a los datos que recogemos del Plan Sumar. Pablo Núñez, que es un investigador del CONICET, que está trabajando actualmente con Salvareza, con el ministro de Ciencia y Tecnología, nos ha brindado datos que los tenían ocultos, que son el seguimiento de 800.000 chicos, la mitad son de la provincia de Buenos Aires, que ellos ya tienen determinado que son georreferenciados, que son chicos con problemas de nutrición. Con lo cual estamos comenzando a ir a esos domicilios en forma focalizada, ya sabemos dónde están, a buscar a estos chicos. Y después, 1.500 escuelas de verano, vamos a estar haciendo operativos en las 1.500 escuelas que permanecen abiertas durante el verano por el tema comedores, y tenemos en conjunto con Nación, estamos trabajando con los equipos de nutrición, etcétera, para cambiar qué es lo que comen los chicos, porque tampoco es que lo que se le daba en las escuelas era muy nutritivo, que digamos, en muchos casos. Entonces hay una respuesta integral que comienza a tomar forma, y es uno de los primeros, por no decir el primer problema sanitario, porque el tema de la alimentación es un tema de salud, claramente. Después tenemos temas como el sarampión, el dengue, que se nos puede venir con problemas para febrero, marzo en la Argentina. Por eso estamos empezando a retomar todas las actividades que se tendrían que haber hecho en el invierno descacharrado. Y después tenemos emergentes fuertes, la sífilis. Aumentaron en estos 4 años 400% los casos de sífilis en la Argentina. Y 500% los chicos que nacen con sífilis, la sífilis congénita. Esto lo que demuestra es, no se entregaban preservativos, no es casualidad esto, se dejaron de entregar preservativos. Se debilitó tremendamente la educación sexual integral, la famosa ESI. Se desarmaron los equipos de intervención territorial para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ministro, ahora seguimos con algunas dudas. Les quiero contar que ya está Eduardo Barcesat, que en un rato viene Jorge Alperín. Quedan datos de la inflación para repasar con Estefanía Pozo. Está Ana Paula Rodríguez para repasar temas de la jornada.
Fero, vos también traes lo que pasa en Rosario. ¿Cómo es lo que vamos a ver? Así contamos en un instante qué es lo que vamos a repasar de lo que está pasando en esa ciudad. Sí, Darío, Rosario está realmente en llamas, o al menos un sector social de Rosario, con cierto avispero agitado, provocado esencialmente por la banda criminal Los Monos. Te voy a contar qué fue lo que se descubrió hoy a partir de la audiencia imputativa contra Maximiliano Cachete Díaz, acusado de organizar la balacera contra el casino City Center y el crimen del bancario que estaba fumando en un balcón y recibió uno de los 4 o 6 tiros que tiraron los integrantes de Los Monos. Te voy a contar eso, te voy a contar cuáles son los vínculos entre esta banda criminal narco, Los Monos, con la policía y con ciertos sectores del poder de Santa Fe. Sabe mucho Fernando, hizo grandes artículos sobre el tema, por suerte está en esto, recién empieza. En un rato lo vemos. Ministro, estábamos hablando de aquellas áreas, aquellos sectores más postergados que se ocupa el Ministerio de Salud, pero también hay una, y perdón si lo diferencio de esta manera, una clase media que está muy complicada. Vemos lo que suben los productos de salud, las prepagas. ¿En qué lugar de la cronología de lo que viene esa clase media va a encontrar, por ejemplo, en la salud, soluciones? Bueno, la clase media, las clases más acomodadas, altas, y las clases bajas están hoy en situación peor a lo que se estaba hasta 2015. Porque claramente, cuando pregúntenle a quienes tienen empresas de medicina prepaga como cobertura de salud, lo que le han aumentado las cuotas, muchos se han tenido que ir. Sí. Pregúntenle cómo funciona el sistema de obras sociales. Yo recién cuando salía de acá Héctor Daer. Las obras sociales hoy están absolutamente desfinanciadas. ¿Por qué? Porque los salarios perdieron 25, 30% de poder adquisitivo y la obra social recauda un porcentaje del salario. En contraposición, los medicamentos y las prestaciones médicas aumentaron por arriba de la inflación. Entonces tenemos un salario por debajo, prestaciones médicas y medicamentos que aumentan por arriba, con lo cual no alcanza lo que recauda las obras sociales. Lo mismo le pasa al PAMI, exactamente lo mismo. Es decir, el proceso de degradación económica en la salud afecta a todo nivel. Quienes dependen exclusivamente del subsector público, hospitales, centros de atención público, el Estado tiene menos recursos presupuestarios porque la actividad económica es menor. Las obras sociales están desfinanciadas, el PAMI está desfinanciado, y las empresas de medicina prepaga, que eran las que más o menos venían zafando, porque les permitían aumentar en línea o por arriba incluso a la inflación, llegó un momento en donde se le empezaron a bajar mucha gente. Entonces se empezaron a protestar, a decir, se nos está bajando. El 1 de enero de 1919 le dicen a Macri, ¿y qué podemos hacer? Bueno, lancemos los planes parciales. Bueno, eso es un gran engaño. Yo le quiero advertir a la gente que los planes parciales, cuando necesiten algo, lo que necesitan no lo va a cubrir el plan parcial, generalmente cuando son cosas importantes. ¿Va a haber novedades de eso? Supongo que sí. Esto es algo que salió por decreto el 1 de enero. Hay que reordenarlo. Por el otro lado también, ustedes recuerden que cuando la CUNSA, que recién lo veíamos, acorraló las LELIC y las LETES, cuando la acorraló las LETES, muchos de estos empresas tenían la plata puesta en LETES para tratar de ganarle a la inflación o sacar una diferencia también. Hay que ver ¿no? cómo bueno, las dos cosas. La cosa es que de golpe no podían sacar ese dinero más que un 15%. Ahí fue que salieron fuertemente a protestar todas las empresas porque ya no podían pagarle a los prestadores y proveedores. A nadie le fue bien con Macri, a nadie le fue bien con Vidal. Y ahora es la hora de reponer, restaurar, volver a poner en marcha todo lo que se rompió. Esa es la tarea nuestra. Nosotros hoy estamos en los barrios, estamos saliendo, estamos empezando a reconstruir todo lo que se destruyó, ¿no? Bien, ministro, muchas gracias por haber venido. A esto recién empieza, que hoy vamos hasta las 12 de la noche, tenemos un montón de información, un montón de temas. En un rato vamos a hablar sobre el escándalo en Uruguay, aquel empresario que, bueno, fue noticia en todos lados. Con el profesionalismo que tenemos en este programa lo vamos a tratar porque hay mucho que justamente ver de ese tema y Ana Rodríguez lo va a tratar. Anita, ¿cómo vamos a ver este tema hoy? Así es, si bien las imágenes hablan por sí solas, lo que se ve es un animal que cae en una pileta, que aún la justicia uruguaya no definió si era un chancho o un cordero, vamos a hablar de quiénes son los implicados, cuáles son los detalles de esta causa y cuál es el escrache que se planean y que se planeó desde las redes sociales para la marca del dueño de este empresario.
Y que también da mucho que hablar porque incluye, bueno, un montón de... mucha tela para cortar. Sé que este tema también te interesa, Lautaro, pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos con otra cosa, Darío, porque el sábado hay una nueva marcha, se cumplen 5 años de la muerte de Nisman. Cambiemos, lo dijo Patricia Bullrich ayer en una nota que dio en TN, que Cambiemos convoca a manifestar por la muerte de Nisman. Si querés, vamos a compartir lo que publicaron algunos de los funcionarios, exfuncionarios de Juntos Ya por tenés el que ir Cambio. cambiando de chip. Tengo que ir cambiando de de vacaciones. chip. Ahí lo vemos en Instagram. Este es el Instagram de Patricia Bullrich. A 5 años de la muerte del fiscal Nisman. Seguimos exigiendo que se sepa la verdad y se haga justicia el sábado 18 de enero a las 18 horas en Plaza Vaticano. Yo voy, pone Patricia Bullrich. Justo ahí la gráfica tapa a la señora que está atrás, que es la madre de Nisman, la misma señora que vació las cajas de seguridad, como se pudo ver en el documental, pero también como se había mostrado en el año 2015, el año que murió el fiscal. Otra que se expresó... Perdóname, Patricia Bullrich, está bien lo que dijiste recién, porque Patricia Bullrich se quedó dirigiendo el partido de Mauricio Macri, así que es quien convoca desde ese lado, supongo. ¿Cómo? ¿Desde qué otro lado? Si no sí, es exactamente, pero ella misma lo dijo en una nota que el propio Cambiemos llama a manifestarse, a hacer el homenaje, y ahí vamos a ver lo que dice Elisa Carrió también en las redes sociales. No iba a faltar, ¿no? En esta Lo red que quería social decir que de sí. Patricia Bullrich es que había estado plantando duraznos en su momento y ya los mandó a Capital, se tomó unas mini vacaciones, pero bueno. Tiene acá tanta información, Lautaro, sobre lo que pasa en el mundo Juntos por el Cambio que no le alcanza el tiempo para contar. Tratemos de resumir todo lo que instagramió todo lo que mandó Elisa Carrió. Frente a múltiples declaraciones antisemitas de las redes sociales, me declaro judía, espiritual y expreso que tales voces solo reflejen odio, resentimiento y antihumanidad. No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado, ya que lo que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen. Lo que está diciendo Elisa Carrió, que recién me lo mostraba Fero Soriano de una nota de Infobae de Román Lechman, es que tanto la AMIA como la DAIA como la Asociación de Fiscales no va a estar presente el próximo sábado porque consideran que se transformó en una marcha opositora, Darío. Mirá, eso es un dato político más Bastante importante. Hablando de datos relevantes, el que habló ayer fue Federico Andajasi, el motoquero, ¿te acordás? Del polémico contrato de 10 millones de pesos con la TV pública. Parece que la tiene clara y resolvió el enigma. A ver, vamos a escucharlo. ¿Vos qué es lo que más subrayarías? ¿Qué es lo que te parece que se puede poner en el análisis como un elemento más trascendente? No es fácil que alguien se suicide, no es que no sé, no es un hecho habitual. Te fue mal en un examen, no te cerró tal cosa y te suicidás como si fuera una alternativa más. No cualquiera se suicida. A ver, hay gente que tiene una personalidad suicida y nunca se suicida, porque, digamos... Pero la gente, digamos, que no tiene esa base, es imposible que se suicide. Es imposible. Y si vos... Yo no lo conocí personalmente a Nisman, pero sí conocí mucha gente que lo conoció. Sí. Es exactamente lo opuesto a la personalidad del suicidio. Todo lo contrario. Yo sí lo conocí, lo frecuentaba como fuente y es justamente lo contrario a un suicidio. Es una persona, digamos, que no tiene ningún rasgo melancólico, es una persona que no tenía ningún rasgo depresivo. Bien, ya estamos con Eduardo Barcesat. Vamos a hablar de algo muy importante que es la conformación de un tribunal ético para empezar a ver cómo en toda la región empezó el lawfare, aquella persecución política a los líderes regionales. Pero bueno, sobre el caso Nisman también podemos preguntar. Se cumplen 5 años y hoy ¿cómo está la Argentina política y mediáticamente enfrentando el tema en su opinión? Bueno, creo que es un caso paradigmático también de lawfare, es decir, de la denuncia que hace Nisman, la falsa denuncia que hace Nisman, imputando traición a la patria y la pretensión de encubrimiento agravado respecto a los funcionarios públicos a cargo. Entiendo que es un caso paradigmático de lawfare y que solamente se ha mantenido en el relato en función del apoyo de medios comunicacionales hegemónicos, pero que evidentemente no resistía ningún análisis en sede judicial. Pasó por 3 jueces que tomaron determinaciones de o no abrir la feria, no habilitarla. Quien se tomó la tarea de examinar la denuncia la desestima, que es el juez Rafecas, hoy candidato a Procurador General de la Nación.
Y creo que hay datos que no se pueden soslayar en la teoría del derecho, y que es que con un acto jurídico que no llega a integrarse, me refiero al memorándum de entendimiento con Irán, que requería la aprobación de los dos parlamentos, no obtiene la aprobación del parlamento iraní, y la obtenida en el Congreso argentino es anulada por una decisión judicial. No interesa si buena o mala esa decisión. Yo creo que es mala, pésima diría, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es lo que ocurrió. ¿Qué acto jurídico hay? Cuando eso requería, primero las aprobaciones, luego el depósito del instrumento en la sede de Naciones Unidas, obviamente nada de eso se performó. Ahora, ¿cómo se puede cometer una traición a la patria o cómo se puede cometer un encubrimiento frente a un acto jurídico inexistente? Que me lo vengan a explicar los jueces, ¿no? Y esto en la conformación de este tribunal ético, y acá ahora sí lo charlamos bien, es el tipo de eventos que van a tratar de justamente mostrar a la sociedad cómo se manipularon, qué es lo que se va a realizar. Bueno, el tema es que como el lawfare no está caracterizado en ninguna figura penal, tampoco, digo, no solamente a nivel interno, sino regional o internacional, la manera de concientizar sobre este desvío en el ejercicio de la función jurisdiccional puede comenzar, y me parece una vía efectiva, a través de un tribunal ético. En general, los tribunales éticos anticipan lo que luego va a ocurrir en sede legislativa y jurisdiccional. Hay que hacer conciencia de esta desviación, que tiene ciertas características uniformes, diría, ¿no? La primera de ellas es exacerbar la teoría fundada en el common law, así en el sistema de los precedentes, de que derecho es solo lo que los jueces dicen que es, ¿no? Lo que los jueces dicen en sus sentencias. Yo no quiero de ninguna manera entorpecer o oscurecer la memoria de pensadores importantes como Wendell Holmes, Roscoe Pound o Liebkron en el realismo, que sostuvieron estas teorías de que hasta que un juez no dicta sentencia no hay derecho propiamente. No voy a oscurecer eso. Lo que digo es que jamás imaginaron que esto se iba a utilizar para que se aplanaran los sistemas jurídicos característicos de uno de ellos, el argentino, que tiene la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes, y recién después vienen las sentencias judiciales. Acá todo esto es rebanado y quedan las sentencias judiciales como si fuera lo único que es derecho. Perdemos la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino y la certeza que esa estructura jerárquica le da al ciudadano. Saber que él tiene el amparo de la Constitución y de los tratados internacionales, y que los jueces son los garantes últimos de esos tratados y de esa Constitución. Bueno, en este sistema, influido por la Academia Militar estadounidense, que es la que genera esta nueva forma de persecución, yo diría que es como la secuencia natural de la doctrina de la seguridad nacional. Como esa hacía mucho ruido por las muertes, por las desapariciones, por las torturas, por los crímenes, había que buscar algo con mejor prensa. Y ese algo con mejor prensa termina siendo el lawfare. Que es lo que ataca fuerte a los líderes regionales también. Claro. Pero y ahí es donde van a enfocarse en este tribunal ético. En eso vamos a enfocarnos y a su vez tratar de describir cómo es la operatoria, porque en esa operatoria intervienen factores de poder económico, intervienen los medios comunicacionales hegemónicos, periodistas por supuesto, y jueces, o diría más concretamente la pata podrida del Poder Judicial. ¿Y está la sociedad argentina o la de toda la región en el momento de entenderlo eso, o es un trabajo muy difícil el que tienen? Yo creo que es un trabajo que se puede hacer, el de llevar esto a la conciencia ciudadana y alertar o fomentar, ya sea formas para impedirlo o tipificarlo esto como una figura penal, y por lo tanto decir, bueno, el que quiere inventar y perseguir en base a los inventos puede mañana verse alcanzado por una condena penal. Claro, ¿no? que sí, es ahí a donde termina bajando la sociedad. Abrimos a la mesa. Lautaro tenía ganas de preguntarle al doctor Barcesat. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quería preguntarle cómo tomó la noticia de que tanto Daya
como AMIA y la Asociación de Fiscales no estén presentes en el homenaje a Nisman del sábado. Nada. Quería preguntarle cómo tomó que tanto DAIA, AMIA y la Asociación de Fiscales no esté presente en el homenaje a Nisman por considerarlo una marcha opositora. Bueno, yo no conozco las razones por las cuales no han estado. Me parece que todo lo que se ha orquestado en torno a la figura de Nisman para pretender caracterizarlo como un héroe en la búsqueda o en la persecución de los responsables de los crímenes que son atentados terroristas genocidas, tanto la voladura de la embajada, que es otro tema, como la voladura de la sede de la AMIA. Personalmente los he calificado las veces que he tenido que responder a requisitoria periodística como atentados terroristas genocidas. Pero me parece que son dos gigantescos fracasos judiciales porque no pudieron determinar ni esclarecer nada. Es decir, jurisdiccionalmente fueron dos fracasos sonoros, rotundos, y la infusión del poder a través de la agencia de inteligencia, servicios de inteligencia exterior, no hicieron más que pudrir la posibilidad de una investigación fidedigna. En el proceso judicial se comienza por lo inmediato, es decir, cómo llegó la bomba, y después se va subiendo para llegar a ver autores mediatos o partícipes. Pero lo que no se puede hacer es lo que ocurrió en el caso de la AMIA, también diría lo mismo la voladura de la embajada, de poner teorías y pretender suplir la insuficiencia de investigación criminológica con las teorías. Bueno, ahora la familia se abre de la querella en el tema Nisman. Por lo que escucho ahora que ustedes dicen, evidentemente no hay tanto apego a festejar o conmemorar esta fecha de su muerte. Bueno, creo que en algún momento tendrá que esclarecerse definitivamente. Yo creo que hay una obra muy clara sobre esto, que es el trabajo del periodista y abogado Pablo Dugan, que ha hecho una autopsia de la causa y que realmente es incontestable. Compañero de esta casa, pero lo que pregunta Lautaro, lo que apunta Lautaro, ¿se ve como un cambio de época, como un mayor entendimiento de esas organizaciones de que por ahí no iba? ¿Cómo se lee esto en el momento en que deciden hacerlo? Yo no quiero aventurar una postura sobre a pesar de pertenecer a la comunidad judía, tengo un alejamiento total de lo que son estas organizaciones, es decir, estoy con el llamamiento judío y con algún sector del Likuf, por supuesto, pero ¿qué anida? Yo recuerdo que cuando comenzó el tema de la AMIA, vinieron a verme al estudio para pedir mi opinión. Pedí que calificaran el hecho como atentado terrorista genocida, previendo la posibilidad de la prescripción de la acción penal, si ese genocidio no había prescripción, y que además tipificaba como eso. Y me dijeron, no, nosotros en eso no nos vamos a meter. Bueno, ahí basta. Dejamos entonces a dejamos las ahí, organizaciones. No quiero... Eduardo, muchas gracias por haber Hasta venido pronto. a Esto Recién Empieza, que insisto, va hasta las 12 de la noche, que hay un montón de temas y vamos a hablar sobre algo que dijo Pepe Mujica, que dispara para que hablemos mucho de economía, y está Estefanía Pozo para resumirnos. Tenemos un Pepe Mujica que sabemos que a veces hace algunas declaraciones que rebotan fuerte en Argentina y particularmente trató de cagadores a los empresarios. A raíz de que el presidente electo de Uruguay, Lacalle Pou, había tenido una conversación con algunos empresarios en Punta del Este, lo publicó el diario El Observador, y ahí había dejado trascender que a Uruguay podía llegar a hacer algunos beneficios para que se fije una residencia fiscal de parte de no solamente de algunas personas de Argentina, sino a extranjeros en general. Bueno, ¿qué fue lo que pasó a raíz de esa declaración que se conoció, de esa nota que trascendió de la intención del presidente electo? Pepe Mujica hizo algunas referencias a estos empresarios argentinos. La intención era que se radiquen 100.000 empresarios y entonces ahí dijo, en vez de traer 100.000 cagadores argentinos, hagamos que los nuestros inviertan acá.
Es decir, lo que estaba tratando de decir era que lleguen las inversiones o que motoricen las inversiones los propios empresarios uruguayos. Pepe Mujica habló de aproximadamente 24.000 millones de dólares que tenían que reorientar. Ahí está, tenemos unos 24.000 millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte venga al país? Se preguntó. Pasa que Pepe Mujica siempre habla en contra del capitalismo financiero, de la nueva fase en la que está el mundo. Él dice, cuando éramos jóvenes queríamos cambiar el mundo y ahora queremos que sea menos dañino. Lo estoy parafraseando, pero claro, acá le da al eje justo de lo que se está discutiendo con el tema de paraísos fiscales, transparencia internacional, que muchos países dicen combatirlo, pero no lo hacen, y acá le da de lleno a algunos que lo empezaron a matar, ¿no? Steffi, en las redes, el empresario. En todos lados. Sabemos que no es la primera vez que hace Pepe Mujica declaraciones que tienen impacto fuerte en Argentina. Recordemos aquellas cosas que dijo en su momento de Cristina Fernández de Kirchner, que dijo en su momento también de Néstor Kirchner. Bueno, hay un poco de picante. El Estado debe aliarse abiertamente con el sector privado. Esa es otra de las declaraciones que hizo Pepe Mujica respecto de los empresarios. Bien, Steffi, después lo charlamos un poco más, muchas gracias, y estamos ya con Jorge Alperín para hablar varias cosas, pero esto ya nos viene al pie. Es un líder regional hablando, si se quiere, en contra de un sector de la economía, un sector de Latinoamérica muy presente, como es cierto empresariado, que tiene mucho dinero afuera. ¿Y a dónde afecta simbólicamente la frase de Mujica y por qué salieron a cruzarlo? Bueno, yo creo de todas maneras que esto también es una muestra de que si vamos a estar rodeados por gobiernos de derecha en esta región, a esos gobiernos de derecha no les va tan bien. Van a tener mucha oposición interna, la tienen, los estallidos en Chile, en Bolivia, esto de Mujica, que es una figura tan influyente, no la tiene fácil esta derecha, ¿no? Bien, y aparte cuando hay un gobierno de derecha no es que los empresarios son más buenos, quedó bien demostrado con el macrismo que tampoco invierten. Pero en un rato lo charlamos porque vamos hasta las 12, porque tenemos un montón de temas y porque este tipo de cosas es en las que Jorge nos ilumina. Hacemos una mini tanda y ahora seguimos hablando con Jorge Pelo.